Raúl Frías Lucio. Hoy en el tema sobre la mesa, los desaparecidos. Esta otra tragedia que tenemos en México, además de los homicidios, y que este sexenio va a ser el de mayor número de personas asesinadas, sí, lamentablemente también lo es en el tema de desaparecidos. Pero es importante, o de alguna forma el gobierno está tratando de rasurar las cifras, o por lo menos es lo que pareció que intentaba este nuevo censo que se intentó por parte del gobierno federal para tratar de contar a los desaparecidos, porque de acuerdo con los datos oficiales, sí, en México desde el año 52 que empezó este registro a la fecha, a este 5 de marzo del 2024, tenemos 114,709 personas desaparecidas o no localizadas, mientras que ya se encontraron, y hay que decirlo también, 196,043. Pero de este es el tema y desde luego la polémica que no se acaba de aclarar y que me parece que en los 100 puntos que está marcando Claudia Sheinbaum como acciones de gobierno para, en caso de que ella sea la presidenta de este país, está considerando también la reducción que la Comisión Nacional de Búsqueda ha venido publicando luego de esa nueva metodología que a muchos dejó pues con muchas dudas, pero que sea Felipe González el que junto conmigo estaremos analizando este tema de las cifras y desde luego de esta nueva forma que el gobierno pretende pues contar nuevamente a los desaparecidos. Felipe, qué gusto saludarte. Raúl Frías, me da mucho gusto saludarte y saludar a nuestros amigos. Sí, yo percibo que hay ahí una intención del gobierno federal de modificar estas cifras, porque son cifras muy dolorosas, Raúl. Y este gobierno, la administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, pareciera que en temas como este, que son complicados, dolorosos, complejos, que tienen un componente humano, preferiría evitarlos, evadirlos o de alguna manera pues que el saldo que a final de cuentas va a dejar esta administración no sea tan grave como se percibe en la opinión pública y como muestran las cifras que por fortuna en el transcurso de las últimas horas pues parece que no se van a poder modificar en función de este amparo que han ganado algunas organizaciones que tienen que ver justamente con este tema de los desaparecidos. Insisto, me parece que en estos temas como el de la seguridad, como el de la violencia, como el de los homicidios, el gobierno de la República quisiera evitarlos, evadirlos, porque es un asunto sumamente doloroso. Doloroso. Sí, y bueno, ¿y a qué te refieres, Felipe? Se refiere a este amparo que se está dando por parte de un juez, que es una suspensión, según esto es definitiva, para que el gobierno del presidente López Obrador no modifique el padrón de desaparecidos. Sí, y de ahí precisamente este comentario, un juez federal otorga esta suspensión a un grupo de personas de estos organismos civiles que se dedican a buscar desaparecidos, les da esta suspensión para evitar que se sigan rasurando o desapareciendo desaparecidos, aunque parece una barbaridad lo que estamos comentando. Pero a ver, Felipe, creo que vale la pena hacer un recuento del tema de los desaparecidos, que como tú bien dices, está en medio de una verdadera tragedia. Yo lo decía al principio, los homicidios es una gran tragedia, pero los desaparecidos no lo es menor. ¿Y qué es lo que hemos visto de las familias que buscan a su papá, a sus hijos, a sus esposos, ¿sí? A todas estas familias que buscan a la mamá, a la hermana, que está desaparecida y que se convierte, como tú bien lo dices, en una tragedia para esa familia, que hay un ausente que ni siquiera se sabe dónde está, y esa es lamentablemente la realidad de este país. En el sexenio del presidente López Obrador, porque también este grave problema no es de hoy, no es de este sexenio,
el problema de los desaparecidos viene desde hace mucho tiempo, pero se ha venido incrementando en esta escalada de violencia que sufrimos en nuestro país. Este dato que estamos observando son los últimos datos que da a conocer este Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, ¿sí? El total desde 1952 a ayer, sí, es de 310,756, ¿sí? Pero de estas han sido localizadas 196,047, con vida o lamentablemente también fallecidas, ¿sí? O sea, esta es una tragedia, no solamente es las personas que lamentablemente fueron encontradas muertas, y de las personas que no se sabe si viven, si no viven, dónde están, son 114,709. Esto es, Felipe, una verdadera tragedia. Sí, es una tragedia porque involucra a muchísimas familias, a muchísimas personas, a muchísimos mexicanos, que hay que decir, Raúl, no se trata de una cifra que tiene que ver estrictamente con este sexenio. No. Claro, al actual gobierno y al próximo gobierno le tocará atender este fenómeno. Lo que suma dolor, lo que suma drama a este tema es el hecho de que la Comisión Nacional de Búsqueda, el gobierno de la República, decidió en algún momento revisar las cifras y revisarlas a su favor. Y decir, vamos a hacer un censo, vamos a hacer una revisión, y resultó que de ese censo ellos encontraron un grupo muy numeroso. Estoy hablando de una cifra entre 11,000 y 16,000 personas que supuestamente fueron localizadas en este censo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? No sabemos a ciencia cierta la metodología, y tan no sabemos a ciencia cierta la metodología, y tan no saben las familias en realidad el paradero de estas personas, que de repente y de pronto empezaron a saltar algunos casos en donde, oigan, es que ya dicen que encontraron a mi familiar, pues ¿dónde está? Porque yo no lo encuentro. No sé dónde está. ¿Por qué lo están borrando de este grupo de desaparecidos? Y como esos casos, varios, digo, tendríamos que citar uno por uno, empezaron a surgir varios casos, y de ahí justamente este procedimiento de carácter legal, jurídico, que tiene que ver con el amparo al que hacías referencia, y que impide que el gobierno federal toque estos registros con el único ánimo de reducir las cifras. Sí, yo creo que habría que valorar, Raúl, si me permite, yo creo que habría que valorar un elemento importante que tiene que ver con este fenómeno de los desaparecidos. Hoy podemos hablar en este país del fenómeno de los desaparecidos, y lo podemos hacer abiertamente. Y lo digo porque durante la década de los 50 y los 60, cuando comenzaron a llevarse algunos de estos registros, vivíamos ese periodo negro de la historia de la seguridad en México que se conoce como la Guerra Sucia, especialmente en el caso del estado de Guerrero. Y muchos de estos casos siguen ahí, en las cifras de desaparecidos, siguen siendo una mancha en el Estado mexicano que no se ha podido resolver. Yo no sé si este gobierno, si esta administración quiera tener una mancha similar a la de la década de los 70, a personajes tan oscuros como el general Acosta Chaparro. O sea, yo creo que no es esa la perspectiva, la expectativa que esperaría el presidente de la República, pero yo no sé qué clase de cosas le dicen o qué ideas tiene el presidente y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas para llevar a cabo este tipo de hechos, de tratar, como tú dices, de rasurar estos registros que siguen siendo un fenómeno. Y no solo un fenómeno, sino una realidad para muchísimas familias. Pero fíjate que no solamente es el tema del gobierno federal, gobiernos estatales, me voy a referir concretamente al gobierno de Jalisco, que es el que tiene el mayor número de personas desaparecidas. Sí, y el gobernador Enrique Alfaro, sí, siempre ha señalado que aquí en Jalisco se localizan más personas desaparecidas porque sí se están buscando. Ese fue desde luego el argumento, pero luego empieza a cambiar un poco este discurso, donde también señala que puede haber padrón repetido, que una persona desaparecida pudo haber sido denunciada por los papás o por los hermanos o por la esposa, o sea, por diferentes frentes, y que seguramente debe haber errores en este gran padrón de personas desaparecidas. Pero sin embargo,
me parece que la tragedia de esto es que la autoridad no lo hace precisamente para buscar o para satisfacer la necesidad de que las familias sepan dónde está su ser querido, sino lo hacen para bajar el número, porque les preocupa que van a ser los que tienen los datos más altos de los últimos sexenios y que los deja esa mancha de alguna forma queda en esto. Y no es precisamente con la idea de encontrar a tantas personas desaparecidas. Fíjate, ahorita que tú decías, este nuevo registro que el gobierno federal empezó a realizar, esta nueva estrategia nacional, como le llamaron, ¿sí? Y que fue muy confuso el resultado que dieron. Recuperé algo de este dato. Dice, esto fue en diciembre del 2023, Felipe. Sí, de las 110,000 personas desaparecidas, 26,090 están sin datos suficientes para identificar a la persona. Luego, 36,022 que cuentan con una identidad, pero no se tienen indicios suficientes para hacer algún tipo de acción de búsqueda. Y asimismo, ellos reconocen 12,377 registros confirmados como personas desaparecidas. Entonces, con esto que estoy leyendo, que este es el reporte textual de esta nueva estrategia, quedaron muchas dudas, o sea, de 100,000, de 110,000 bajaron a 12,000 los desaparecidos, porque los demás no había datos suficientes o no se cuenta con una identidad. La verdad es que muy confuso, y por eso me parece que dentro de esta revictimización que se hace, el que no se ha sido empático. Hay que recordar que este gobierno en un principio, y de manos de Alejandro Encinas, que era el subsecretario de Derechos Humanos, de Gobernación, sí, trató de alguna forma ser empático con las familias de desaparecidos, con las víctimas de homicidios. Pero luego hubo un cambio, y sobre todo un cambio de estrategia, y sobre todo cuando se da a conocer que dentro de los que podrían ser los agresores eran militares, ¿sí? Cambia completamente la visión del presidente López Obrador, y entonces sí resulta que empieza ya a tratar de desestimar, ya no se escucha a las víctimas, ya no se escucha a los familiares, bueno, las víctimas como familiares de las víctimas de las personas desaparecidas o asesinadas, y entonces hay un cambio de visión respecto a las víctimas y a sus familiares, de esa empatía tan necesaria en esto. ¿Qué es lo que se ha dejado de hacer? Buscarlos. Las fiscalías especializadas en personas desaparecidas tendrán que ser los que estén buscando, y no los propios familiares, como el caso de Ceci Flores, que a través del video, ese video que fue lastimoso, pidiéndole al crimen organizado que les permitan encarecidamente seguir buscando a sus seres queridos, a sus hijos. Qué tristeza, Felipe. Sí, y más triste todavía, Raúl, el hecho de que en este marco que te decía de transparencia, de claridad, de que podemos hablar con libertad del asunto, el gobierno no aproveche justamente para mostrar esa sensibilidad y ese acercamiento con estos grupos de personas que lo único que quieren es encontrar a sus familiares. No se trata de un asunto político, no se trata de un asunto electoral, no se trata de dañar la figura del presidente de la República, se trata de que el gobierno coadyuve, ayude a estos grupos de personas a encontrar a sus familiares y que se anote un acierto. Pero también yo creo que tendrían que empezar a pensar en que si la idea es modificar estas cifras, pues entonces tendrían que empezar a modificar las metodologías, tanto del registro como de los protocolos de búsqueda, y naturalmente también de los hallazgos, para que estos también se puedan hacer públicos y a final de cuentas las familias puedan encontrar un consuelo en el marco de lo que ya decíamos es una tragedia a todas luces. Hay un caso emblemático, Raúl, que tiene que ver con los desaparecidos, y desde luego es un caso en donde el presidente en términos personales tiene un pendiente. Es el caso de Ayotzinapa, de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y es exactamente eso que tú decías. La gran pregunta, o la pregunta que subsiste a pesar de todas las acciones que se han hecho en su momento, es ¿dónde están los normalistas de Ayotzinapa?
Sigue siendo Claro. la pregunta que subsiste para los desaparecidos en Sonora, en Jalisco, en Sinaloa, en el Estado de México, en Veracruz, en Tamaulipas, en Coahuila, en Chihuahua, en cualquier lugar de la República Mexicana donde tú me digas, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde Sí. están los Y desaparecidos? fíjate que esta crisis detona, y nuevamente hablar de los desaparecidos, que es la gran tragedia, es luego de la sesión que tuvo el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, donde hubo un reclamo directo, y que esto fue apenas el pasado 28 de febrero, si no me equivoco, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, donde, bueno, se hace este llamado al Estado mexicano, ¿sí? Para que sí coadyuve, busque, no solamente sea en presentación de cifras frías y números, sino de alguna forma que se dé una respuesta efectiva por parte del Estado mexicano para buscar a desaparecidos y garantizar la seguridad de las buscadoras. Así es que, bueno, ahí está, estamos en el ojo internacional, aunque yo sé que al presidente no le interesa mucho lo que se piense fuera de México sobre este tema, pero me parece que es un tema, sí, que llama la atención, sobre todo estos extrañamientos que se hacen desde estos organismos internacionales. Felipe. Son conservadores, Raúl. Son conservadores. O quieren Por eso, perjudicar la imagen. por eso dicen lo que dicen. Así es. Sí. Felipe, bueno. Es un gran pendiente. Un gran pendiente que quedará también en esa agenda pendiente. Lástima que Claudia Sheinbaum ya reduce en sus 100 propuestas que hace de gobierno, reduce la cantidad de desaparecidos. Me llama la atención y eso, bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Gracias, Felipe. Muchas gracias, Raúl. Saludos. Este es el tema sobre la mesa con el tema de los desaparecidos. Vamos desde luego a seguir informándolo aquí en Mega Noticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.